¿Alguna vez te han pedido dinero prestado? ¿Lo has dado? ¿Te lo han regresado? Desgraciadamente hay personas que piden dinero y luego no regresan un solo centavo. Y hasta se enojan porque no quieres ayudarlos nuevamente. Y este relato es un claro ejemplo de esa situación, pero con matices aún más oscuros. Te recuerdo que todos los relatos son originales del canal. Si no te los quieres perder, suscríbete activando la campanita para que juntos vivamos con el miedo. Esta experiencia nos sucedió a mi esposo y a mí hace unos 6 años. Como muchos, no creíamos en la brujería. Y de hecho, esa fue nuestra última opción. Pero recordé muchas historias del tema y fue por eso que nos animamos. Nos llamamos Leticia y David. Somos originarios del estado de Guanajuato. Él me pidió matrimonio a los 2 años de noviazgo y decidimos juntar dinero para tener una linda boda, donde fueran nuestros familiares y amigos más cercanos. Y así lo hicimos. Cuando llegó aquel día tan emocionante, estuvieron presentes nuestros seres queridos. Incluso los padrinos de lazo eran mi tía Georgina, hermana de mi madre, y mi tío Lázaro. Realmente la celebración fue divina y la recepción estuvo con mucho ambiente. Al día siguiente nos iríamos muy temprano de luna de miel a Puerto Vallarta. Queríamos pasar unos días en la playa, así que decidimos retirarnos como a la 1 de la mañana de la fiesta, puesto que manejaríamos unas 8 horas. Cuando nos estábamos yendo, mi tía Georgina se acercó para despedirse de mí. Me deseaba toda la felicidad del mundo, que nos divirtiéramos mucho. Ella era mi tía más querida. Yo me llevaba muy bien con mis 2 primas, las cuales tenían más o menos mi misma edad. La menor de ellas ya estaba casada y la mayor acababa de terminar una relación de varios años. Cuando regresamos de la luna de miel, nos incorporamos a nuestros trabajos y nos mudamos a nuestra pequeña casa rentada. Esa sería una experiencia nueva para ambos. La fuimos amueblando con obsequios que nos dieron mis padres, mi suegro, y además con los regalos de la boda. Como a los 15 días, se hizo una reunión en casa de mi tía Georgina. Cuando llegamos entramos con confianza, ella era como mi segunda mamá, así que me sentía muy a gusto ahí. Pero la noté rara, no se veía como siempre. Le pregunté a mi tía qué le sucedía. Ella me dijo que tenía problemas monetarios, que tenía varias letras de su casa atrasadas y que el banco había amenazado con quitársela. Yo no sabía qué decirle. Ella me abrazó y me dijo que pensaría qué hacer. Justamente al mes de la reunión, mi suegro falleció por cuestiones laborales. Él era divorciado y no se volvió a casar, así que al fallecer, la empresa se hizo cargo de los gastos funerarios. Además le dieron a mi esposo una indemnización y dinero de un seguro de vida que tenía mi suegro. Esto porque es él el único hijo, además de lo que el seguro social aportaba. Nosotros estábamos en una profunda depresión. Mi suegro era un hombre muy bueno, trabajador, y ahora que ya no estaría en nuestras vidas sentimos un gran pesar. Pasadas un par de semanas, mi esposo hizo cuentas del dinero que debería de recibir, por lo que decidió comprar un terrenito en una zona que estaba apenas poblándose. Y con lo que quedara, construiríamos poco a poco una casa, primero los cimientos y la parte de abajo. Entonces mi tía Georgina se enteró, así que me fue a ver a la casita una noche. Me pidió que le prestara dinero para pagar la deuda de su casa. Yo le dije que ese dinero no era mío, que era la herencia del papá de David,
que incluso años atrás yo le había facilitado dinero a ella y nunca me lo había devuelto. Y si bien no se lo estaba cobrando, acá entre nos, sí quería hacer mención para hacerle notar que me acordaba perfectamente de nuestro trato, el cual ella no respetó, y que a pesar que yo no soy una mujer con alto nivel económico, le presté parte de mis ahorros, y ella simplemente optó por tomarlo como donativo. Le dije que mi esposo había destinado el dinero para comprar un terreno y construir nuestra casa, que era su decisión. Mi tía se molestó mucho conmigo. Me dijo que cómo le hacía eso si era como mi segunda madre, que debería ayudarla. Yo me disculpé y le dije que sí la quería, pero no podía hacer algo al respecto. Ella me dijo que se lo pediría a mi esposo directamente, que de seguro lo conseguiría porque yo era una malagradecida. Ese mismo día regresó mi tía por la noche para hablar con mi marido. Él la escuchó y de manera muy educada le contestó que ese dinero ya estaba destinado a nuestra casa, que era herencia de su padre, que incluso todavía no recibíamos un centavo porque los trámites tardan, pero que lo disculpara porque no podría facilitarle el dinero. Mi tía Georgina se molestó muchísimo. Dijo que la familia era primero y que deberíamos darle el dinero, que ella lo necesitaba, que después nos lo iría pagando poco a poco. Como vio que nos quedamos en silencio, se fue aún más molesta. Yo no sé si pensaba que su última opción propuesta era mejor, es decir, que ella nos pagara poco a poco, pero después de aquel préstamo que le di años atrás, yo sabía que ese dinero sería dinero perdido. Esa noche, cuando nos acostamos a descansar David y yo, me dijo que lo sentía mucho pero que no podía darle el dinero, porque usualmente cuando uno presta efectivo es porque ese dinero no lo vas a usar o no lo necesitas, porque hay una gran posibilidad de que no te lo regresen, y que ese dinero lo usaría para tener un techo propio, que a su padre eso le hubiera gustado, ya que él jamás en vida pudo comprar su casa. Pasaron unas semanas más y le fueron entregando las instituciones el dinero a mi esposo. Si bien estábamos tristes por el fallecimiento de mi suegro y hasta le costaba recibir el efectivo, pensaba que su padre lo amaba y que debería de hacer buen uso de este. Como ya habíamos visto el terreno, ese mismo día iniciamos los trámites para comprarlo, y de hecho dimos todo el pago de este porque nos hacían un descuento bastante bueno. Empezaríamos construyendo la primera parte de la casa y una habitación para que pudiéramos cambiarnos lo más pronto posible y así no pagar renta. Como a la semana mi tía Georgina nos fue a ver, nos llevó un postre. Dijo que quería pedirnos disculpas por su actitud, que me quería mucho y que no quería tener algún problema conmigo, que yo era la sobrina favorita. Y eso era obvio, ya que mi abuela solo tuvo a mi madre y a mi tía Georgina, y yo soy la única mujer que mi mamá dio a luz. Yo abracé a mi tía y le dije que no se preocupara, que sentíamos mucho que vaya a perder su casa, pero que seguramente Dios le abrirá camino. Ella me entregó un pay de queso con fresas arriba, ya que era mi favorito, y ella lo hacía delicioso, y luego se retiró. Ese día, cuando David llegó a comer, lo comimos de postre, y luego en la noche, y así sucesivamente hasta que nos los terminamos completo. Curiosamente, mi tía empezó a visitarnos de manera seguida. Decía que nos traía algo de comer y se quedaba a platicar con nosotros. Yo no lo veía mal, al contrario. Parecía que ya no estaba enojada por no haberle dado el dinero. A raíz de estas visitas, mi marido y yo empezamos a tener muchas discusiones. Peleábamos hasta porque habían moscas en nuestra casa. Y de hecho eso fue curioso. Mi marido y yo somos muy limpios. Incluso creo que yo tengo eso de trastorno obsesivo compulsivo,
porque me gusta que todo esté siempre limpio y perfecto. Me gusta ver mis sillas siempre acomodadas. Separo la basura en diferentes botes para cartón, plástico y demás. Y las sobras de comida para que no se descompongan mientras pasa el basurero cada 2 días por aquella. Se la regalo a mi vecina de al lado ya que tiene un perro. Y lo que no se come, por ejemplo, verduras y demás, eso lo meto en bolsas y lo congelo. Para cuando pase el basurero simplemente lo saque y no haya malos olores. Pero desde las visitas tan constantes de mi tía, habían muchos bichos rastreros. Teníamos cucarachas, 100 pies, moscas y hasta gusanos blancos. Eso empezó a afectarme, porque a pesar de mi extrema limpieza aparecían. Además de que la casa olía por las noches como a caño. Mi marido incluso fue a comprar un líquido de ese que se vierte en las coladeras para evitar los malos olores, pero no hacía efecto. Fueron pasando los días y a mi esposo lo despidieron de su empleo. Realmente fueron hasta confusas las razones del despido, que la orden había venido del jefe. Bueno, en general no le dieron mucha explicación, incluso su jefe directo buscaba la manera de que no se fuera. Y más porque tenía varios años ahí laborando y se sabía el manejo de la compañía. Mi esposo es una persona honrada, cumplida y confiable. Llegaron a un acuerdo con él y le dieron una parte del dinero que le tocaba y que el resto se lo darían posteriormente ya que tenían problemas monetarios. Así que no solo se quedó sin empleo, sino que no le dieron el dinero completo. Él me comentó que esperaría un mes a que se lo dieran. De lo contrario, pondría una demanda ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, que esta es la encargada de resolver con absoluta imparcialidad y apego a las leyes de derecho los conflictos laborales que tengan los empleados y la empresa. Estos sin favoritismos de ninguna índole. Esos días mi esposo aprovechó para ver lo de la construcción de la casa, hacer el presupuesto porque tendría que considerar desde los bloques, cemento hasta la regadera del baño. Nosotros estábamos optimistas en que le darían el dinero que faltaba y que también conseguiría empleo rápidamente. Sin embargo, no fue así. Mi esposo fue a muchas entrevistas, pero no lo contrataban. Unos le decían que estaba sobrecalificado y otros le decían que le faltaba experiencia. Nos acabamos el dinero de su liquidación y empezamos a utilizar el dinero de la herencia. Pero acá no termina el asunto. Por obvias razones empezó a padecer depresión, se sentía mal por no encontrar un empleo, además de que las discusiones iban en aumento y su salud empezó a desmejorar. Ahora no bastaba con todo aquello, empezó a padecer insomnio. Al inicio solo le costaba dormir. Después ya no solo era eso, sino que cuando lograba dormirse, a las 4 horas despertaba y no lograba conciliar el sueño nuevamente. Pero al paso de los días empezó a empeorar al grado de que dormía solo un par de horas por la noche. Le dije que lo acompañaría al doctor para que lo revisara. A lo mejor tenía un problema serio. El médico lo revisó y le dio unas medicinas para que durmiera. Pero mi esposo me contaba que se las tomaba y efectivamente dormía, pero sentía que no descansaba. Cuando amanecía sentía mucho cansancio, además de dolores musculares. Mi esposo, para distraerse de su amarga situación, iba a ver el terreno ya que estábamos construyendo la casa. Verificaba que todo estuviera según lo planeado. Y recuerdo que una noche estaba preparando la cena cuando empecé a escuchar un ruido extraño. Ahí tenía un par de macetas y un cuadro de tierra donde tenía unos rosales. Me asomé y vi un bulto a un lado. Salí rápidamente a ver qué era, pero al irme acercando pude sentir un olor a putrefacción. Además de que me percaté de que era una bolsa como de yute, y adentro tenía unas frutas en estado de descomposición. A mí me dio mucho coraje porque si bien yo no tenía mascotas en mi casa, mi distracción era la jardinería,
así que tomé aquella cosa asquerosa y la metí en varias bolsas de plástico. Lo dejé en el bote de basura esperando que no apestara mucho, porque obviamente no lo iba a congelar como hago con mis desperdicios orgánicos. Y después entré a la casa para seguir preparando la cena. Esa noche nos acostamos a ver un rato la televisión, pero como a las 12 empezamos a sentir un olor como a dulce. Era muy fuerte y lo sentimos mi esposo y yo. Hasta me preguntó si había cambiado mi crema corporal. Yo le dije que no, y sin mayor importancia, seguimos viendo la tele. Al día siguiente me levanté, pero me sentía muy enferma. Tenía dolores de cabeza y garganta. Mi esposo se despertó muy agitado, además de que estaba de muy mal humor por todo el asunto del dinero. Llamé a mi trabajo y me reporté enferma. Como a las 11 de la mañana le llamé a mi madre para platicar. Le dije que David seguía muy deprimido y que yo amanecí con malestares y fiebre. Ella dijo que vendría a visitarme en un rato más. Curiosamente, llegó mi mamá a la par de mi tía Georgina, su hermana. Ella incluso llegó con una sopa de pollo para mí y para mi esposo. Dijo que era para que no cocinara. Entonces yo le pregunté que cómo sabía que estaba enferma. Ella titubeó y dijo que tenía un presentimiento. Con el paso de los días, me empecé a sentir aún peor. Por lo que mi esposo me llevó al hospital y me hicieron miles de análisis, y todo mostraba que mi salud estaba bien. Yo no creía en la brujería o en lo paranormal, pero desde que empecé a escuchar historias de brujería, le dije a mi esposo que a lo mejor teníamos una brujería los dos, porque según lo que he aprendido, los pleitos, bichos, problemas monetarios y enfermedades sin sentido son síntomas muy claros de que alguien podría estar haciéndonos un mal. Mi esposo se rió y dijo que yo no creyera en esas cosas, pero yo sentía en mi corazón, sentía que lo que teníamos era una brujería. Entonces yo le planteé lo siguiente. Le dije que cuando nosotros estábamos sin la herencia, teníamos una buena vida, pero nada más recibió el dinero y empezaron a haber discusiones, enfermedades y problemas monetarios. Mi esposo se quedó pensando. Yo le dije que le llamaría a mi madre para que nos ayudara. Ahí mismo, frente a él, tomé el teléfono y le marqué. Le conté todo. Ella se rió porque tampoco creía en esas cosas. Pero yo le dije que no perderíamos nada. Bueno, tal vez algo de dinero. Pero que me sentiría mucho mejor al saber la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Realmente es mi imaginación? Porque si en verdad estamos embrujados, empezaríamos el tratamiento para quitarnos aquel mal. Mi mamá consiguió el dato de un señor. Le llamé y él dijo que nos atendería lo más pronto. Que fuéramos esa misma noche. Mi mamá incrédula dijo que iría también, que quería escuchar cómo nos estafaba, o tal vez volverse creyente. Audiencia querida de Viviendo con el Miedo. Cuando llegamos, el Señor nos dijo desde que nos vio que nos habían enterrado en vida, que el trabajo que nos pusieron era para que nos enfermáramos, para que el dinero se nos fuera y para que, como pareja, tuviéramos muchas discusiones y no fuéramos felices. Yo estaba sorprendida. El Señor dijo que como habíamos sido en pareja, nos leería el tarot a ambos al mismo tiempo. Y ahí, mientras iba tirando las cartas, nos fue diciendo cosas de nuestra vida, que recibimos dinero y que con eso la envidia incrementó, que había una mujer de mediana edad que tenía mucho coraje porque ella quería algo de nosotros, pero no lo consiguió. Que ella había ido con una bruja y que ésta hizo un trabajo de entierro, en donde está nuestra foto, algo personal, pero también hizo un sacrificio animal. Se notaba en la lectura de las cartas y que, para que no nos diéramos cuenta, aquella bruja lo endulzó, pudo haber sido miel
u otro tipo de melaza, eso para ocultar el olor de la putrefacción del sacrificio, puesto que el olor dulce predominaría. Yo estaba sorprendida. El Señor dijo que nos haría una limpia y que nos seguiría diciendo lo que su ángel, ánima, hermano, como tú lo quieras llamar, le iba diciendo. Empezó conmigo y me dijo que a mí no solo me había enterrado, sino que me hizo otro trabajo, que este era para que no pudiera embarazarme, ya que su hija, después de muchos intentos, no lograba quedar encinta y que deseaba que yo tampoco. Que el trabajo estaba tirado bajo el puente del Fraile. Este es un puente muy conocido por su leyenda. Esta dice que en el año de 1575 pasaban por el puente dos frailes franciscanos, el fray Francisco Doncel y el fray Pedro de Burgos, quienes por su trabajo llevaban a entregar dos figuras del Cristo de la Conquista, pero que ahí en ese puente llegaron unos hombres, eran de una tribu en aquellos días, y les quitaron la vida en ese mismo lugar. El puente antiguamente era parte de la carretera a Celaya, pero muchas personas perdieron la vida en accidentes automovilísticos. Y las personas que sobrevivieron a estos mencionaron que llegaron a ver a un padre vestido con una túnica parecida a la de los monjes franciscanos. Y por tantas cosas terribles que sucedieron ahí en ese sitio, muchas personas van y hacen brujerías y ofrecimientos. Debajo de ese puente se pueden encontrar desde veladoras, muñecos con alfileres y huevos en estado de putrefacción, y que ahí me habían velado. Que también eso me lo iba a quitar con la ayuda de Dios. Yo estaba sorprendida y mi mamá aún más. Pensaba que no era posible que su propia hermana nos había hecho mal. El curandero nos dijo que tardaría un tiempo en que sanáramos, pero que nos sacaría adelante. Como a los 3 meses mi esposo empezó a laborar en una empresa. No le pagaban tan bien como en su empleo anterior, pero él lo aceptó y creo que fue lo mejor. Porque conforme pasaban las semanas, nosotros fuimos recobrando nuestras vidas. Ya no discutíamos, el dinero nos empezó a rendir y nuestra salud mejoró casi de inmediato. También logramos terminar nuestra parte principal de la casita, así que nos cambiamos para allá. La tía Georgina no sabe nuestra dirección. Ni mi madre ni yo se la dimos. Mantenemos la distancia con ella y mi mamá no acepta nada de lo que le da de comer. La tía perdió su casa y ahora vive en un departamento que renta. Su hija quedó embarazada, pero antes de los 3 meses perdió al bebé. Mi esposo y yo tenemos un hijo y otro viene en camino. No cabe duda, a veces el mal proviene de la misma familia. Gracias a los suscriptores por la confianza. Esperando que te haya agradado este relato, quiero darte las gracias por ser parte de la familia y si todavía no te has suscrito, te invito a darle clic al botón de suscribirse. Con eso me ayudas a seguir trayéndote relatos originales. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú, vives con el miedo?